Buenos días a todos los presentes. Damos inicio a la presente audiencia del expediente número 000-59-2024-9-JS-PE-01 del requerimiento de prisión preventiva por el delito contra la administración pública, tráfico de influencias previsto y sancionado en el primer y segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal en agravio del Estado, y el delito contra la administración pública, modalidad cohecho activo específico, previsto en el artículo 398 del Código Penal en agravio del Estado. Las partes aquí presentes expondrán sus argumentos. Empezaremos con la exposición del fiscal. Ya. Buenas tardes, señor magistrado. La Segunda Fiscalía Suprema Transitoria, especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, solicito que se dicte por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de la República la medida de prisión preventiva en contra de Luz Elizabeth Peralta, Andrés Hurtado y Javier Muley. Hoy llegamos al final de este juicio, un juicio que ha destapado una red de corrupción y crimen organizado, en la que el señor Andrés Hurtado, Luz Peralta y Javier Muley jugaron un papel clave en un esquema de lavado de activos que ha dañado gravemente a nuestra sociedad. Primero, sobre Andrés Hurtado, hemos demostrado que su papel fue clave en la planificación del delito, fue cabecilla en la operación criminal. El señor Hurtado diseñó y dirigió un esquema para promover dinero proveniente de actividades ilícitas, disfrazados en empresas con fachada y transacciones financieras fraudulentas. Las pruebas presentadas incluyen registros bancarios, transferencias internacionales y comunicaciones interceptadas, que revelan que como Andrés Hurtado coordinaba cada detalle, como la devolución de oro a la empresa de Muley, que esta empresa había sido incautada y del cual se había pagado $1 millón para que el fiscal Elizabeth Peralta interceda en el proceso, dinero que al final fue a pasar a manos de Andrés Hurtado. Asimismo, en la investigación a la empresa Palta Rooming, la fiscal Elizabeth Peralta, por intermedio de Andrés Hurtado, habría solicitado $80,000 a Muley para invocar sus influencias e iniciar una investigación a las empresas de su competencia. Y finalmente ha pedido $100,000 para la investigación contra la empresa Quantico Banks de los hermanos Suicho Neira, que cobraron $100,000 para que la investigación no avance, pero solo pagaron $20,000, habiendo como prueba el voucher realizado por Iván Suicho como adelanto de Andrés Hurtado. Asimismo, existen otros medios probatorios como la factura electrónica realizada por la empresa minera Las Lomas Dorada de Javier Muley a Inversiones La Selva SAC. De igual manera, tenemos informes de la Unidad de la Inteligencia Financiera, donde señalan que el exconductor de televisión tendría un evidente desbalance entre los ingresos que habría declarado y sus elevados gastos. Y respecto a las declaraciones testimoniales, señor magistrado, hemos escuchado testigos claves que han confirmado la relación del acusado con personas vinculadas al delito de tráfico ilícito de bienes y capitales de origen ilícito. Y con respecto a la documentación financiera, los informes periciales afirmaron inconsistencias entre los ingresos declarados de Andrés Hurtado. Y respecto a la documentación contable, señor magistrado, las empresas vinculadas al acusado fueron usadas como fachadas para transferir estos fondos de origen ilícito. Señor magistrado, lo más grave es que la participación de la fiscal Luz Elizabeth Peralta no fue un simple descuido profesional, fue una acción deliberada, motivada por el beneficio personal y utilizó su poder para garantizar la impunidad, ya que las transacciones bancarias que vinculan las cuentas de Hurtado y con los de Peralta, así como el análisis de su patrimonio, revelan enriquecimiento ilícito que no pueden explicar por medios legales. En este sentido, señor magistrado, ya para concluir, solicito que en vista de la gravedad de los hechos y el perjuicio causado a la sociedad peruana, se
se impugna a los acusados a una pena privativa de libertad de 15 años junto con una multa de 5.000 UITs, así como el decomiso de todos los bienes involucrados en los actos ilícitos. Señor magistrado, la justicia debe prevalecer. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, señora fiscal. Ahora daremos la palabra al abogado del imputado Andrés Avelino Hurtado Grados. Buenas tardes con todos los presentes. Con su venia, procedo a formular los alegatos finales de la defensa técnica del señor Andrés Hurtado, conforme al artículo 374 del Código Procesal Penal. Me permito iniciar recordando a este despacho que estamos ante un proceso que pone no solamente en juego la libertad y el honor de mi patrocinado, sino también los principios fundamentales de un debido proceso. La presunción de inocencia y la carga de la prueba que recae exclusivamente sobre el Ministerio Público. Señoría, desde el inicio de este proceso, la defensa ha sostenido que la imputación dirigida contra el señor Andrés Hurtado carece de sustento probatorio y no supera el estándar de prueba más allá de toda duda razonable que exige nuestra jurisprudencia y en el artículo 139 del inciso 3 de nuestra Constitución. Recordemos también que no es la defensa quien debe probar la inocencia, sino que es la Fiscalía quien debe acreditar la culpabilidad con pruebas fehacientes, directas, pertinentes y suficientes. Durante el desarrollo de este juicio oral, ha quedado demostrado que no existe prueba directa que vincule a mi patrocinado con un acto de obstrucción deliberada o dolosa. Sin embargo, los testimonios ofrecidos por la Fiscalía presentan contradicciones, imperfecciones y en algunos casos solo constituyen meras conjeturas o percepciones subjetivas. Los elementos de convicción documentadas han sido insuficientes para acreditar el previo o acuerdo culposo para interferir en la administración de justicia. En tal sentido, la regla de exclusión de prueba lícita e insuficiente también debe ser observada. Incluso si se asumiera, sin conceder, que existió un comportamiento irregular, este no alcanza a configurar la conducta típica y dolosa. El dolo directo y eventual no ha sido acreditado. Las situaciones de mi patrocinado fueron en el marco de su ejercicio y legítima defensa y libre expresión, sin finalidad de perturbar el normal desarrollo de la justicia. Por todo lo expuesto, solicito respetuosamente a su despacho, en aplicación estricta del principio de indubio pro reo, conforme al artículo 2, inciso 24e de la Constitución y el artículo 12 del Código Procesal Penal, se dicte sentencia absolutoria a favor del señor Andrés Hurtado. Asimismo, también solicito que se disponga el levantamiento de cualquier medida restrictiva que pese actualmente sobre su persona y que se declare la improcedencia de cualquier reparación civil por existencia del daño. Señoría, confío en que con la objetividad que se caracteriza de su despacho se dicte una sentencia justa y conforme a los derechos en favor a mi patrocinado Andrés Hurtado. Gracias. Gracias, abogada. A continuación se da la palabra al abogado de la persona de Luz Elizabeth Peralta Santur. Bien, buen día con todos los presentes. Comparezco ante ustedes en representación de la señora Luz Elizabeth Peralta con el objeto de presentar los alegatos finales de la defensa, agradeciendo la atención del tribunal y reiterando nuestro compromiso con la verdad, el debido proceso y la justicia. Este proceso ha durado meses de rigurosa actividad probatoria, pero al día de hoy seguimos sin encontrar una prueba directa
objetiva y concluyente que demuestre que Luz Elizabeth Peralta haya participado en los hechos delictivos atribuidos en el marco del caso Chibolín. La presunción de inocencia no es una fórmula retórica, es una garantía constitucional que solo puede ser desplazada con prueba clara, suficiente y concordante, lo cual no ha ocurrido en este juicio. Resumiendo la imputación fiscal, la acusación sostiene que Luz Elizabeth Peralta habría actuado como facilitadora o colaboradora secundaria en una presunta red ilícita. La Fiscalía le atribuye haber realizado gestiones, coordinaciones o colaboraciones que habrían permitido la comisión de delitos contra la administración pública, posiblemente bajo una estructura de organización criminal. Sin embargo, la hipótesis fiscal se apoya principalmente en testimonios indirectos y suposiciones, sin haber construido el nexo probatorio necesario para configurar la responsabilidad penal individual. Haciendo un análisis crítico de la acusación, encontramos inexistencia de prueba directa. Durante este juicio no se ha presentado ninguna prueba directa que demuestre que la señora Peralta haya participado dolosamente en acto alguno de corrupción, colusión o lavado de activos. No se han presentado grabaciones, mensajes, transferencias, documentos firmados ni intervenciones directas que la involucren. Asimismo, los testimonios de colaboradores eficaces presentan contradicciones y falta de corroboración. Son emitidos por personas que tienen interés en obtener beneficios penales a costa de incriminar a terceros. Tal como lo establece la jurisprudencia nacional y la Corte Interamericana, este tipo de testimonios no pueden ser utilizados como única base para condenar. También no encontramos dominio del hecho ni participación funcional, ni siquiera en la lógica de la propia Fiscalía puede sostener que Luz Elizabeth Peralta haya tenido dominio sobre los hechos. Su rol en los eventos señalados era meramente administrativo, tangencial o incluso ajeno. No se ha probado que haya tomado decisiones, recibido beneficios ni coordinado voluntariamente ninguna actividad delictiva. Se pueden encontrar elementos de descargo y pruebas de la defensa. Presentamos 4, que Luz Elizabeth Peralta desempeñaba funciones limitadas y formales sin poder de decisión, que en los momentos claves no estuvo presente en reuniones ni operativos relacionados con los hechos de materia de imputación, que declaró de forma clara, coherente y transparente en todas sus intervenciones, que no existen vínculos bancarios, financieros ni patrimoniales que la relacionen con los actos ilícitos. Además de diversos testigos de descargo confirmaron que la acusación fue siempre ajustada a la legalidad y sin conocimiento de ninguna actividad delictiva. En conclusión, honorable magistrado, la Fiscalía no ha probado la responsabilidad penal de Luz Elizabeth Peralta, no ha demostrado acto, omisión, beneficio ni dolo. Lo que ha intentado construir es un acto o es un relato, pero no es un caso penal. Y un juicio penal no puede concluir con una condena basada en relatos inconexos, temores subjetivos o percepciones personales. Por todo esto, solicitamos con respeto pero con firmeza que se declare la absolución de la señora Luz Elizabeth Peralta por la inexistencia de prueba suficiente que acredite su participación dolosa o culposa en los hechos investigados. Confiamos en que este tribunal actuará conforme al derecho y a los valores constitucionales que lo sustentan. Muchas gracias. Gracias, señor abogado. Por consiguiente, brindaremos la palabra a la defensa de la persona de Javier Muley. Una vez más, me dirijo a ustedes como defensa técnica del señor Javier Muley para formular los alegatos finales con el más profundo respeto por este proceso, por las partes y en defensa de principios constitucionales que rigen un Estado de Derecho. Contextualizando, desde el inicio de este proceso, mi patrocinado ha enfrentado con entereza una acusación severa, pese a que nunca se ha probado su participación en los hechos imputados. En nuestro sistema penal, el ciudadano no tiene la carga de probar su inocencia, es el Estado quien debe probar, más allá de toda duda razonable, la culpabilidad, y esa carga no ha sido cumplida. Viendo la tesis fiscal, la acusación fiscal sostiene que el señor Javier Muley había participado como coautor o facilitador en un presunto esquema delictivo relacionado con actos de corrupción cometidos por un grupo organizado que operaba bajo el nombre mediático de Chibolín.
La Fiscalía argumenta que mi defendido habría colaborado en la logística, en la facilitación de recursos o en la coordinación de ciertos actos ilícitos. No obstante, esta imputación se basa en meras conjeturas, supuestos y testimonios interesados, sin respaldo probatorio suficiente ni directo. Desmontando la acusación, encontramos inexistencia de prueba sólida, ya que no hay prueba directa que vincule al hecho delictivo. La Fiscalía no ha presentado ningún medio probatorio directo que vincule a Javier Milei con la autoría, planificación o ejecución de los actos que se le imputa. No hay grabaciones, videos, documentos firmados por él, transferencias bancarias o comunicaciones en las que se le atribuya responsabilidad. Asimismo, los testimonios inconsistentes y sin corroboración descansan sobre esta acusación sobre declaraciones de terceros, muchos de ellos en condición de colaboradores eficaces y coimputados, cuya credibilidad está severamente afectada por contradicciones, ausencia de elementos de corroboración periférica, motivaciones personales o beneficios procesales a cambio de incriminar a terceros. También encontramos ausencia de nexo causal ni codominio del hecho. La figura de autoría funcional exige el dominio del hecho y en este caso no existe ninguna evidencia de que el señor Javier Milei haya tenido poder de decisión, control o dirección sobre la estructura delictiva que la Fiscalía describe. La mera presencia o relación social o profesional con alguno de los implicados no lo convierte en partícipe de un delito. Presentamos elementos exculpatorios por esta defensa y su ausencia en reuniones claves del señor Milei en las que la Fiscalía o según la Fiscalía se coordinaban actos ilícitos. Tuvimos o presentamos testigos que corroboran su rol profesional de Javier Milei era ajeno a los hechos investigados, la documentación que acredita que sus actividades eran legítimas y registradas, y una línea de tiempo que demuestra que en las fechas claves el señor Milei ni siquiera se encontraba presente o no tenía relación en los actos cuestionados. Su declaración ha sido coherente desde el inicio, sin contradicciones, sin evasivas y siempre ha demostrado voluntad de colaboración. Asimismo, se ha vulnerado algunos principios constitucionales. Hubo momentos en los que se vulneró las garantías procesales como el derecho a la defensa plena cuando se incorporaron testimonios sorpresivos, el principio de tipicidad estricta ha sido estirado más allá de lo jurídicamente permitido y finalmente no encontramos un escenario donde rige plenamente el principio de indubio pro reo. Si hay duda razonable y en este caso la hay, en abundancia el camino correcto es la absolución. En conclusión, señor magistrado, no hay prueba directa, no hay corroboración suficiente, no hay responsabilidad penal. Javier Milei ha sido arrastrado en este proceso por una imputación temeraria que no ha podido sostenerse en juicio. Y no podemos permitir que la justicia se base en presunciones, presiones mediáticas o suposiciones sin respaldo. Por lo tanto, esta defensa solicita con firmeza y respeto que se emita sentencia absolutoria a favor del señor Javier Milei, que se retribuya su nombre, su dignidad y su libertad plena. Muchas gracias, señor magistrado. Gracias, señor abogado. A continuación, tiene la palabra el procurador público. Buenas tardes, señores magistrados. Con su permiso, quien les habla es el procurador público en representación del Estado peruano en calidad de actor civil en el presente proceso penal. Se procede a formular los actos finales conforme al artículo 374 del Código Procesal Penal. A lo largo de la acusación probatoria ha quedado plenamente demostrado que las acciones desplegadas por los acusados Luz Elizabeth Peralta, Andrés Hurtado Grados y Javier Milei no solo constituyen un delito contra la administración de justicia, sino que además han generado un daño concreto en el Estado peruano. En tanto han afectado la confianza, eficacia y credibilidad en nuestro sistema de justicia. Es evidente la existencia del daño patrimonial y extrapatrimonial al Estado,
como se ha acreditado con los elementos de convicción actuados. Se ha producido un perjuicio al operario público dada la prolongación indebida del proceso, generando mayores costos logísticos, operativos y de recursos humanos al Poder Judicial y al Ministerio Público. Se ha vulnerado el bien jurídico de la Administración de Justicia, cuya afectación compromete gravemente al interés público, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana. Los fundamentos jurídicos de la reparación civil son los siguientes, conforme al artículo del Código Penal y los artículos de 1970 y 1985 del Código Civil. Toda conducta antijurídica que cause daño debe ser resarcida. En ese sentido, señores magistrados, solicitamos que se disponga el pago solidario por parte de los acusados de una reparación civil ascendente a 120.000 nuevos soles, que comprende 100.000 nuevos soles por parte extrapatrimonial, afectación a la función jurisdiccional y reputación del sistema judicial. 20.000 nuevos soles por parte emergente, logísticos derivados del entorpecimiento procesal. En conclusión, por lo expuesto, el presente solicita a su despacho que en la sentencia se resuelva este proceso, se disponga lo siguiente: la condena solidaria al pago a la suma de 120.000 nuevos soles a favor del Estado peruano, que la en aplicación del artículo de 1985 del Código Civil, bajo el principio de solidaridad. Confiamos que este pedido será acogido conforme a derecho y respeto a la tutela de los intereses del Estado. Muchas gracias. Gracias, señor Procurador Público. A continuación, se dará la palabra al imputado Andrés Avelino Hurtado Grados. Gracias, señor Procurador Público. A continuación, se dará la palabra a la persona de Luz Elizabeth Peralta Santur. Gracias, su señoría. Ante usted me presento para defender mi honor y mi reputación, las cuales han sido injustamente cuestionadas en este proceso. Considero que las acusaciones formuladas en mi contra carecen de pruebas suficientes y solicito que se revisen detalladamente las supuestas transacciones ilegales que se me atribuyen. La Fiscalía ha presentado pruebas circunstanciales que no reflejan una visión incompleta en los hechos, que no logran establecer una conexión directa conmigo como coautora de delitos contra la administración pública. Asimismo, cuestiono la credibilidad de los testigos y la validez de las pruebas ofrecidas. En vista de las inconsistencias y errores en la acusación, solicito respetuosamente se me declare inocente de los cargos. Gracias, señoría. A continuación, se dará la palabra a la persona de Javier Muley. Señor magistrado, buenas tardes. No existen pruebas directas que me vinculen con los presuntos delitos de cohecho activo específico y tráfico de influencias. Se destacó que la mayoría de los elementos de convicción se basan en testimonios indirectos y medios de comunicación sin evidencia tangible que confirmen mi participación en los hechos imputados. Gracias, señor magistrado. Después de considerar cuidadosamente los documentos presentados y revisar el expediente, he llegado a una decisión.
Declarar fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva formulado por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria en delitos cometidos por funcionarios públicos. En el extremo formulado contra el imputado Andrés Avelino Hurtado Grados, como presunto coautor de la comisión de delito contra la administración pública, tráfico de influencias, previsto y sancionado en el primer y segundo párrafo del artículo 400 del Código Penal en agravio del Estado. Alternativamente, autor de la comisión de delito contra la administración pública, modalidad cohecho activo específico, previsto en el artículo 398 del Código Penal en agravio del Estado. Dictar prisión preventiva por el plazo de 18 meses contra el imputado Andrés Avelino Hurtado Grados con las siguientes generales de ley. Identificado con DNI 090 71 344, nacido el 31 de enero de 1966, natural de Callao, sexo masculino, grado de instrucción secundaria completa, estado civil divorciado, hijo de don Andrés y doña Olga, quien se encuentra con mandato de detención preliminar, el mismo que se computa desde el día 19 de septiembre del 2024 hasta el 18 de marzo del 2026. Agradezco a todos por su participación. Se levanta la sesión.